bueno, son cosas que saqué de YouTube que me sirvieron y otras que fui haciendo yo en mi camino. Más que nada porque yo emigré a Reino Unido hace casi 4 años y en el momento en el que decidimos emigrar a Reino Unido yo no hablaba casi nada y la verdad que tenía muchísimo miedo. Entonces bueno, miré este tipo de contenido como para venir un poco más preparada, más allá de que después en el momento te olvidas de todo. Hay cosas que a lo mejor sí me sirvieron y no sé, a lo mejor cosas que siento que hice mal. Entonces para que ustedes, si les interesa y quieren aprender, no lo hagan o lo hagan de una manera diferente. Pero bueno, yo fui a un colegio común, digamos, o sea, no de doble escolaridad que fuera bilingüe, simplemente tenía las clases normales de inglés y listo. Lo que hacían muchos compañeros míos cuando yo iba a la primaria y a la secundaria era tomar clases de inglés aparte, digamos, o sea, iban a una academia aparte. La realidad es que yo nunca tuve interés y se ve que a mis padres tampoco les interesaba que yo aprendiera inglés. Yo hacía otro tipo de actividades, no sé, más artísticas, para así decirlo: canto, baile, teatro, no sé, dibujo, pintura, pero inglés nunca. Hoy viéndolo a la distancia siento que a lo mejor me hubiese venido bien, pero bueno, ya está, es así. Así que digamos que yo terminé la secundaria con un nivel, yo creía ilusa que era intermedio. Pues no, o sea, diría que era no un básico básico, pero tampoco era un intermedio. Capaz puedo decir que era un intermedio entre el básico y el intermedio. Así que bueno, terminé el colegio y la verdad que nunca más, o sea, nunca más. Yo tenía en el currículum puesto que tenía inglés intermedio, pero siento que es lo que ponen todos para no poner que es básico, pero en realidad no tenés un intermedio, va, creo yo, o al menos así era mi caso. Si ven que tengo una curita es porque me quemé el dedo. Bueno, entonces, como digo, después terminé el colegio y no, nunca más, sinceramente. Y lo que me pasaba a mí es que yo no consumía ni música, ni películas, ni no sé, lo que sea en inglés, porque uno por lo general con, con no sé, escuchando música en inglés mejora. Bueno, no era mi caso, o sea, yo escuchaba Rebelde Way, Chiquititas, Bandana, o sea, toda música argentina, entonces digamos que esa posibilidad no la tenía. Y a su vez tampoco había viajado nunca a algún país que requiriera que yo me expusiera al inglés, entonces siento que en ese sentido tenía todas las de perder. Pero quiero decir, acá voy a hacer un stop. Si vos tampoco tuviste estas situaciones, como digo, de escuchar música en inglés o ver contenido en inglés, y tampoco tuviste o tenés la posibilidad de viajar a un lugar en el que te tenés que exponer al inglés, no pasa nada, no te preocupes, porque acá estoy yo, fiel sobreviviente, que bueno, digamos, lo pude superar. Así que yo creo que me olvidé por completo del inglés porque tampoco me lo requerían en ningún trabajo mío, por ejemplo.
escuchando música en inglés. Como les decía antes, son dos cosas que yo no tenía a favor. Entonces, bueno, digamos que él tenía un poco más de nivel que yo, pero tampoco es que hablaba recontra fluido, para así decirlo. Bueno, llega el momento de emigrar, el bendito momento. Yo no les puedo explicar lo que transpiré cuando tuvimos que pasar por el oficial de migraciones, porque encima era plena pandemia y no dejaban entrar a cualquiera. Entonces yo le tenía que explicar que veníamos a vivir. En ese momento las oficinas para hacer como el permiso de residencia en Argentina estaban cerradas, pero igual podías viajar y hacer ese permiso de residencia en el país, digamos, o sea, en el país al que ibas a viajar. Entonces yo me armé el speech para decirle al oficial de migraciones, o sea, no les puedo de verdad explicar lo que sufrí en ese momento. Pero bueno, lo pasé. Y la realidad es que yo siento que al principio me daba demasiada vergüenza hablar, o sea, hasta para decir hello. Claro, era algo completamente desconocido para mí y me daba mucha vergüenza y temor equivocarme. Que les puedo decir, hasta hoy en día yo me sigo equivocando, pero hablo igual. El tema es que en ese momento quería hacer todo perfecto y no terminaba diciendo nada. Bueno, digamos que de a poco me fui soltando muy por encima, pero cada vez que había que hablar, sea en el lugar que sea, lo mandaba mi esposo. De todas maneras, él a veces me obligaba a que hablara yo, que obviamente en el momento lo odiaba, pero hoy viéndolo a la distancia se lo agradezco completamente. De hecho, en una de las veces tenía que entrar a la farmacia, que para los que son de Argentina, no dije dónde estábamos viviendo en ese momento, en Londres, y hay una cadena de farmacias que se llama Boots, que para los que son de Argentina es como Pharmacity, o sea, es una farmacia pero que no es solo farmacia, sino que vende maquillaje, no sé, artículos de, no sé si de limpieza, pero casi, o sea, no es solo farmacia, vende de todo, o sea, perfumería, etcétera. Y yo tenía que comprar algo en particular y mi marido me dice, bueno, entra sola. Y yo necesitaba ese artículo sí o sí. Y justo entramos a un Boots que tenía 3 pisos. Le tuve que preguntar como a 3 personas lo que estaba buscando porque nadie me sabía decir. Bueno, nada, sufrí, pero lo logré y salí tan contenta. Dije, ay, no puedo creer que esto lo logré al fin. Y bueno, así fui lentamente soltándome. Me mandaba las mías, ¿no? O sea, tiraba cualquier palabra y no sé cómo el otro me entendía. Y algo que yo me daba cuenta que hacía mal, que me lo marcó mi esposo y lo pude modificar, y este es como un tip que les quiero dar, es que yo cuando a mí me hablaban, yo intentaba entender todas las palabras, o sea, una tras de la otra quería entender lo que me estaban diciendo. El tema es que claro, a veces te hablan tan rápido que cuando yo quería intentar entender la primera o segunda palabra ya había pasado el tiempo. Entonces me perdía, digamos, la conversación y no entendía nada. Entonces lo que mi esposo me decía es que esto aún hoy en día lo sigo haciendo, es saca por contexto, o sea, intenta como darle más bola, más atención a las palabras más importantes, y si de última ahí tampoco entendés, volvés a preguntar. Y les puedo decir, o sea, capaz es un tip re tonto, pero a mí me recontra sirvió. Es lo que les digo, hasta hoy en día sigo sacando muchas veces por contexto, porque encima vivo en Escocia y el acento
situaciones que son horribles, que no entendés y lo preguntas otra vez y no lo entendés y no lo entendés, o que estás intentando responder y no sabes cómo y no sé, o inventas palabras o decís cualquier cosa y puede ser un poco frustrante. O sea, yo ahora lo estoy contando y he vivido muchas situaciones muy feas de no saber expresarme, no entender lo que me están diciendo, pero bueno, nada, hay que superarlo. Entonces, bueno, con el tiempo, obviamente exponiéndome cada vez más, fui mejorando, pero siento que también hacía la tarea en casa. Por suerte hemos compartido piso con diferentes, o sea, con personas de diferentes nacionalidades, entonces en ese sentido también aprovechaba a seguir practicando, y cuando me fui sintiendo más cómoda en todo sentido, me ponía las series o las películas con subtítulos en inglés. Es algo que hoy en día sigo haciendo de vez en cuando como para seguir practicando. De hecho, el teléfono lo tengo en inglés, que esto es un tip que lo vi muchísimo en YouTube y que la verdad que me sirvió y hasta hoy en día me sigue sirviendo, así que se lo recomiendo 100%. Si quieren aprender inglés o si están aprendiendo otro idioma, que pongan el teléfono, que es algo que recontra usamos en el idioma que estés aprendiendo, y vas a ir viendo cómo asocias las palabras típicas de tu idioma pero en ese idioma. Así que bueno, de a poco fui soltándome y mejorando, pero o sea, ahora lo cuento y parece súper fácil. La realidad es que si bien me soltaba, para así decirlo, yo no me sentía capaz de enfrentar siquiera una entrevista de trabajo, porque todo esto se los estoy contando y estábamos en pleno lockdown en Reino Unido, o sea, estaba todo cerrado, entonces yo no tenía posibilidad de digamos, exponerme a una entrevista laboral, y yo sentía que si bien estaba mejorando, no me sentía capaz de enfrentar una entrevista laboral y siquiera, o sea, un trabajo en sí. Pero bueno, digamos que ese miedo me lo tuve que sacar porque básicamente yo estaba viniendo a vivir acá y tenía que trabajar, digamos, ¿no? Así que así fue que empecé con trabajos más tranquilos, para así decirlo, o sea, que las entrevistas fueran sencillas y que los trabajos también, y que obviamente no requiriera tanto idioma. Pero esos mismos trabajos fueron los que justamente me ayudaron a ir escalando en todo sentido, y en ir sintiéndome cada vez más cómoda con el idioma. Y así fue como poco a poco pude ir aplicando a otros trabajos y sentirme más cómoda, tanto en la entrevista como en el trabajo en sí. Por suerte, después de tener estos trabajos más comunes, digamos, como, no sé, de limpieza o de bachero, o sea, limpiando, lavando platos y demás, pude pegar el salto a trabajar en tecnología. Y la verdad que algo que me súper ayudó es que tuve demasiadas entrevistas. O sea, cuando digo demasiadas, es demasiadas. Y eso me ayudó muchísimo, o sea, a generar más confianza en mí en todo sentido, no solo con el idioma, sino como en mis habilidades en sí. Así que bueno, hasta hoy en día obviamente no es que yo me siento 100% como hablando, o sea, me sigo confundiendo, sigo teniendo momentos en los que no entiendo o no sé cómo expresarme, pero bueno, siento que con el correr del tiempo eso va mejorando, y que es como una exposición constante, que es así y que va a seguir siendo así porque, bueno, planeo seguir viviendo acá. Entonces es algo más que nada de todos los días. También tengo días en los que me siento bilingüe y días en los que me siento nivel bebé, o sea, nivel
diferente. Hay cosas que viendo cómo la gente mejora